Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Delta Force Mobile y tenemos noticias muy suculentas, claro que sí. Bueno, en fin, vamos a darle que es lo más importante. Bueno, primero nota la fecha, ya sabes, 24 de junio, una semana básicamente para que esté pasando lo que ya tenemos planeado, pues en teoría el 24 de junio estaría llegando la beta para dispositivos móviles y versión de PC de China. No estará llegando la versión beta de consolas aún, pero sí la de PC y de móvil. Bueno, en fin, vamos a hablar de la versión de móvil. Es que actualmente sí, va a correr en gama media y esto está completamente confirmado completamente por los desarrolladores. Y esto oficialmente se les ha preguntado porque los requisitos actualmente de la beta correspondiente piden Snapdragon serie 850, serie 860 en adelante de Snapdragon o superior o igual, ya sea MediaTek o algo parecido, pero bueno, en fin. Ustedes saben, este juego pues constatará de tanto su modo multijugador como su modo Extraction Looter Shooter, por así decirlo. Así que bueno, para que estén al pendiente. Recuerden que el modo campaña solo va a estar tanto en PC como en consolas. En dispositivos móviles solo tendremos lo que es el multijugador y el modo Loot Shooter o Extraction Royale, como quieran decirle. En fin, el comunicado que estaré presentando y lo que están viendo en pantalla básicamente es el tráiler de la beta del Delta Force, que sí, obviamente yo les estaré subiendo en la APK. Lo más importante, como siempre, es irse a la web oficial y registrarse con su cuenta de WeChat. En número Q agarren el que quieran y en número chino pues agárrenlo desde una web oficial de Google que tenga números, por así decirlo, en línea de China. En fin, cositas de la vida. Ok. Comentaban exactamente por el Discord la gente del Delta Force que pues estaban comentando de que el juego estará disponible en las plataformas PlayStation 5 y también pues en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Steam, Epic, iOS y Android. Nota, también puedes consultar más detalles en lo que son los canales de texto que tienen actualmente ellos. Ok, la prueba alfa cerrada de julio se llevará a cabo en PC a través de Steam y el lanzador oficial más información Play 3. Y pues se ponen a hablar de los dispositivos móviles. Cuando se trata de dispositivos de gama media, contamos con un equipo veterano de desarrolladores que tienen mucha experiencia en optimizaciones de juegos de sistema en PC y dispositivos móviles. Se la compró porque completamente estamos hablando de Tencent, así que pues sí. Y además estamos hablando de Team Studios, el cual pues lleva COD Mobile. Y COD Mobile ha sido pues un antes y un después completamente en los juegos AAA de dispositivos móviles, el cual pues sí se ha notado muchísimo el rendimiento constantemente en todos estos años. Estamos hablando de que pues COD Mobile va para 6 años, pues de 5 años oficial global y entre 2 a 3 años de desarrollo. Así que pues sí, Team Studios de que tiene actualmente pues lo que es un poco del saber de cómo optimizar juegos, lo sabe demasiado. Entonces, de que tiene mucha experiencia, lo tiene. Entonces sí, esto confirma de que pues Delta Force iba a correr en dispositivo gama media. Ahora, ¿qué nos referimos con gama media? Pues yo digo que dispositivos de 5 años de antigüedad a lo mucho. Por ejemplo, los gama alta de hace 5 años de antigüedad podrían considerarse como media alta. Y los gama media podrían considerarse entre la serie 700, serie 680 en adelante. Hasta ahí sería gama media. Media alta serie 720, 730 en adelante, a excepción de los que tienen más de 5 años, que son la serie 850, 855, de hace más de 5 o 4 años, que esa se consideraría como gama media alta. Y la gama alta al día de hoy serían los Snapdragon 8 generación 1 en adelante. Y en dispositivos Apple tendríamos los chips de M1 en adelante, como gama alta o gama premium, y dispositivos con A14, A13 en adelante se podría considerar como gama media alta en lo que es Apple. Bueno, en fin, en pocas palabras, el juego va a estar bien optimizado y lo van a poder disfrutar de la mejor manera posible. Con este comunicado que han dicho actualmente la gente de Delta Force, pues está mejor. Está mejor que claro. Y pues es de creerles, claro. Obviamente es de creerles a ellos porque actualmente pues tienen las de probar de que el juego completamente ha estado bien optimizado. Bueno, tenés el ejemplo, Need for Speed Mobile, también lo lleva Tencent, muy bien optimizado. Tenés Arena Breakout, también ha estado muy bien optimizado. También tiene una versión light que también ha demostrado muchísimo la gente de Tencent. O Morfeo, como quieran decirle, porque actualmente son estudios desarrolladores de Tencent, básicamente en muchos estudios desarrolladores por parte y dueños completamente de Tencent Games, así que todo esto dependerá de cómo lo lleven. Bueno, Team Studios pues también trabajó en una, podemos decir, una versión del PUBG en su día y fue muy bien recibida incluso la versión de Team Studios. Entonces podemos decir de que sí, Team Studios se lo está logrando muy heavy, tanto para dispositivos móviles como incluso para lo que es actualmente pues PC o consolas. Bueno, ya veremos. Imagínate que, o sea, solo imagínate algo muy importante de esto. Si el juego va a terminar saliendo para PlayStation 4, es por algo. O sea, si sale para Play 4, el juego literalmente va a estar bien utilizado. Porque este juego yo lo miro muy excesivo, incluso para la Play 4.
o para la Xbox One y va a terminar saliendo. Entonces eso quiere decir de que sí, oficialmente el juego sí lo están trabajando. Aunque honestamente, si esto dice de que la optimización, perdón, es algo muy relativo que actualmente tienen bueno, en los estudios completamente de Team Studio, pues dice mucho. Entonces, vamos a hacer un hincapié en ello. Bueno, como ha subido los gameplay WAS y también que se ha notado lo que hemos visto, tanto a nivel gráfico como detalles, creo que el juego está muy bien calcado. Sé que no se puede apreciar al 100%, pero es que se va a poder apreciar hasta que lo podamos jugar y lo que tengamos completamente en nuestras manos. Porque como él tiene que difuminar tanto el UID como pues básicamente todo lo que hay en pantalla para que no se vea, porque esto tiene NDA, dice mucho. Pero bueno, al fin y al cabo el juego pues demostrará de todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos distribuyendo de la mejor manera posible. En fin. Pues bueno, vamos a seguir trayendo completamente toda la información detallada del Delta Force. Lo más importante es que vamos a poderlo correr en dispositivos de gama media. Ya saben, preparen completamente sus dispositivos. Lo más seguro es que dispositivos de 4 GB de RAM, 3 GB de RAM se van a poder correr completamente sin problema alguno estos juegos. Así que sí, o sea, de que se va a poder 100% jugar en dispositivos de gama media. Así que ya veremos si todo sale automáticamente rentable. Recuerda que este modo multijugador será estilo Battlefield, mejor dicho, y ojalá haya un modo Battle Royale en futuras actualizaciones, porque sé que a la gente siempre le encanta un modo Battle Royale, y pues además del modo Loot Shooter Extraction Royale, pues yo creo que sería buena idea meter un modo Battle Royale hasta cierto punto. Porque creo que lo puede hacer, o sea, sin problema alguno podrían hacer un mapa grande con más de 100 y la madre de personas, o hacer un tipo de modo de juego estilo Resurgimiento con gente que pueda jugar, darte el gusto y disfrutar completamente. En fin, recuerden que estas peleas son en mapas grandes, básicamente 16 versus 16, 32 versus 32. Demuestra todo lo que está haciendo actualmente el desarrollo completamente de Delta Force y pues Team Studios lo está dando a relucir. Todo esto que empezó oficialmente de la versión beta cerrada, súper cerrada, en la cual pues literalmente tiene NDA, o sea que no se puede compartir ni nada por el estilo. Ya la que tendremos el día 24, pues ya se va a poder jugar tranquilamente, incluso creo que voy a poder hacer directo sin problema alguno. Entonces a demostrar sencillamente de lo que es capaz actualmente el Delta Force Mobile. Y como siempre, no sabríamos cómo es esta versión del Delta Force Mobile si no fuera por este creador de contenido brasileño, Yuasi, o Uco, así como quieran decirle. Y es que se le agradece mucho traer completamente todos los gameplays relativamente. Aunque me gustaría ver más armas, solo que la MP5, que es la que la mayoría de los gameplays es la que miramos. Pero no se preocupen, veremos el 24 si todo sale mediáticamente bien. Yo recomiendo estar al pendiente de toda la información, activar la campanita y nos veremos en el próximo video. Como siempre, muchas gracias por el apoyo, espero que te haya gustado este video de Delta Force Mobile, claro que sí.